En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, de nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Padre. Buenos días tengan todos, queridos hermanos en Cristo. Hoy estamos estrenando sacerdote. ¿Qué les parece? Padre, le queremos hacer unos presentes muy humildes, pero llenos de mucho cariño, con mucho amor. Lo queremos recibir y queremos decirle que cuente con nosotros. Una tarea que nos dejó el Padre Daniel, un aprendizaje, ¿verdad? Y un compartir maravilloso. Y lo queremos compartir con usted. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En recibirlo. Y entonces les entregamos pequeñitos, unas florecitas. En nombre de los jóvenes, en nombre de los padres, en nombre de los abuelos, ahí, para que se las coloque a Mamá María. Aquí está el envase. Déselo al mitinar. Ajá. Sí, quédese aquí paradito, Padre. Quédese aquí paradito. Recíbalas con todo cariño, con todo amor. Las cosas grandes a veces no significan sino. Y ya sabe qué es eso, Padre. Ahí hay un bocadito de algunos países que vinieron a traerle, porque sabe qué comemos nosotros. Y el amor entra por la cocina. Así que ya lo ganamos. Eso es una pequeña parte de nuestro compartir con usted. Así que ahorita nada más tenemos aquí en la mesa. Ahorita son como 4 o 5, imagínense. Somos 12 países o más. Pero va a probar de cada país un poquito para que se vaya acostumbrando. Para que sea otro polaco latino como el Padre Daniel. ¿Ok? Bueno, de todo va a comer un poquito. Allá arriba, en cada envasito, dice de qué país es. Y entonces saborea. Y así va aprendiendo. A comer nuestra comida sabrosa. Levántame niño. Gustavo, levántame el corazón ese. Mire, Padre, witamy en polaco, bienvenido. Ese corazón bañero de amor y de cariño para usted, Padre. Métele en el agua. Ese es nuestro pequeño recibimiento, pero muy grande en cariño y amor, y queremos que lo reciba. Así que muchas gracias. Que tengo que decir una cosa, que voy a seguir y buscar el camino del Señor junto con ustedes, porque yo no soy nada, solamente soy un humilde servidor en manos del Señor. Todos, no normalmente que piensan que Padre ya es más cerca de Dios. No, todos somos iguales y todos tenemos que trabajar para ser santos, perfectos, como Dios es santo, perfecto, por supuesto, respetando y cumpliendo los mandamientos, los preceptos de la Iglesia. Así, si seguimos así, la verdad que podemos vivir siempre contentos, alegres. Por eso, para celebrar este encuentro, esta fiesta, en estos sagrados misterios que estamos ahora comenzando,
vamos a pedir perdón de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamientos y palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la festividad del nacimiento del Señor. Concédenos alcanzar la gran alegría de la salvación y celebrarla siempre con ánimo dedicado y jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esta lectura, el canto del profeta Sofonías remarca fuertemente el sentido que debe caracterizar nuestra esperanza y salir al encuentro del Señor que ya viene. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime.
El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Escucharemos al apóstol San Pablo, que nos invita a estar siempre alegres, sin preocupaciones, pues el Señor ya está cerca. Lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle los correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense.
Estad siempre alegres en el Señor. Esta frase que San Pablo Apóstol dice a sus queridos fieles discípulos de Filipeos, se repite hoy en la liturgia, por lo que a estar tercer domingo de Adviento se le ha llamado Domingo de Alegría. Hoy comenzamos misa de aurora. Algún parroquiano se preguntaba, ¿qué significa escalera lo que tenemos aquí? Seguro que vamos a subir al cielo. Yo les dije, primero para subir al cielo necesitamos alguien que baja cercanos. Y durante 9 días tenemos Niño Jesús ainda arriba, pero va a bajar cerca a nosotros. Por eso tenemos que estar contentos, alegres. Como San Pablo nos dice, sean siempre contentos del Señor. El Señor está cerca. Muchos de ustedes, algunos de ustedes se van a visitar sus familias en Colombia, o algunos en Santo Domingo, puede ser Ecuador, Venezuela, y muchos de ustedes familiares están esperando a ustedes, contentos porque tía o tío o primos van a llegar y seguro van a traer un regalo. Y realmente nos está poniendo contentos porque lo que estamos esperando es el Señor, el Mesías. ¿Qué va a traer Jesús para nosotros? La paz, la justicia, todo lo que nos falta, paciencia, el amor. Por eso, hermanos, estamos viviendo tiempo de Adviento, tiempo de preparación. El Papa Francisco predica esta alegría pacífica y confiada en todos los lugares que visita, y lo hace con el gesto alegre y con las palabras llenas de fe. Quiere demostrar al mundo que Él es el mensaje de la paz de Dios, la alegría del Evangelio. Y nosotros, todos que pertenecemos al Señor, que somos cristianos, debemos estar siempre lo mismo y de una manera especial en este tiempo de Adviento. Yo creo que es el mensaje principal de este tercer domingo de Adviento. En primera lectura escuchamos: regocíjate, hijos de Sión, grita de júbilo, Israel. El Señor se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Así, hermanos, seguimos celebrando este tercer domingo de alegría, y también el profeta Sofonías, en primera lectura, nos anima a vivir alegres hasta jubilosos, porque nuestro Dios es un Dios que perdona y salva, porque es un Dios que nos ama. Y la alegría del cristiano no se basa en los misterios propios, sino en la gran misericordia del Dios que nos salva. Todos que estamos aquí presentes participando en esta Eucaristía necesitamos reconocernos pecadores y saber pedir todos los días, pedir perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados al Señor. La tristeza del alma por nuestro pecado y nuestra debilidad nunca debe anular la profunda y consoladora esperanza en la misericordia de Dios. Como San Pablo a los filipenses, también el profeta Sofonías nos anima hoy
a vivir alegres nuestro Adviento particular. Y el Evangelio escuchamos que mucha gente se acercaban a Juan Bautista y preguntaban, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos que hacer? Y para poder vivir con alegría este tercer domingo de Adviento, no está mal que meditemos con profundidad las palabras de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Juan estaba en el desierto de Judea y mucha gente se atraía por su fama de santidad, porque mucha gente esperaba y pensaba, ¿será Juan Bautista es el Mesías? Y Juan decía, no. Por eso Juan ayudaba qué tienen que hacer. Y nosotros, los cristianos que vivimos en este siglo XXI, ser compasivos y misericordiosos con los necesitados, no ser corruptos y tramposos en nuestras cuentas, en nuestra vida. Vivir, en definitiva, según el Espíritu de Jesús. Si pues queremos vivir el Adviento y la Navidad en comunión con Cristo y con una verdadera alegría cristiana, debemos eliminar de nuestras vidas, ya desde ahora mismo, todo aquello que nos impone vivir alegres como buenos discípulos de Cristo. Y les repito las palabras de San Pablo apóstol: estad siempre alegres en el Señor. Amén.